título de la sesión del día de hoy nace de una de las lecturas que estaba haciendo recientemente, de esos libros que me gusta releer. Hace algunos años o décadas hubo un hombre de Dios llamado Leonard Ravenhill que escribió un librito práctico, muy honesto, creo yo, que hacía una autocrítica acerca de qué es lo que le pasa a la iglesia, cómo es que está llevando a cabo su cristianismo, y le tituló a ese librito una interrogante, le puso: ¿por qué no llega el avivamiento? Fíjate, es una pregunta bastante confrontante, ¿a poco no? ¿Por qué no llega el avivamiento? Y a veces pensamos que son asuntos externos, y luego la tesis de este libro es eso, ¿no? Presentar una autocrítica a la iglesia local, al cuerpo de Cristo, de lo que no estamos haciendo, de lo que hemos dejado de hacer, de las cosas que deberíamos de estar haciendo como de forma cotidiana. Y uno de esos capítulos, recuerdo que lo tituló de una frase muy interesante que le dio forma al título que yo le puse en esta mañana. ¿Puedes decir, por favor, fuerte conmigo? Una iglesia poderosa. Ustedes pueden hablar, yo ando un poco ronco, así que te pido por favor, una vez más fuerte: una iglesia poderosa. Y cuando escuchas ese término, inmediatamente vienen a algunas cosas, ¿no? A preguntarte, ¿qué es lo que le da el poder a la iglesia? ¿Qué es una iglesia poderosa? Si percibes mi imagen, es un poco contradictoria porque aparece un hombre humillado, ¿sí lo percibes? Un hombre de rodillas, un hombre que está suplicando. Y dices, no, eso es todo lo contrario a ser una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa, a lo mejor podemos pensar que es la que usa más recursos tecnológicos, o la que tiene más estrategias ministeriales, o la que tiene excelentes instalaciones, o que tiene una producción audiovisual extraordinaria, o que tiene mucha capacitación y tiene mucha organización. Todo eso es importante y tiene su lugar, pero ninguna de las cosas que te acabo de decir hace una iglesia poderosa. Puede ser una iglesia creativa, una iglesia con producción, una iglesia con bonitas instalaciones, pero puede tener todo eso y aún así no ser una iglesia poderosa. Por eso me gustó cómo Leonard Ravenhill dice que la iglesia que no ora, puedes decirlo fuerte conmigo: la iglesia que no ora es una iglesia sin poder. Wow. Y entonces ahí encontramos la respuesta. ¿Cuál es el poder de una iglesia? Su vida de oración. Hoy vamos a recordarnos un tema que es un básico, que debe de estar, como yo lo llamo, si lo llevamos a la analogía de una dieta balanceada. En toda dieta balanceada tiene que existir la oración. Entonces, ¿dónde reside realmente el poder de una iglesia? Lo que acabo de decir no está en todo lo que hoy podemos pensar que está, ni en su tecnología, ni en cuánto dinero tiene, ni en cuántas estrategias ministeriales está diseñada, sino cuánto depende de Dios. Ahí está su poder. Ahora, yo lo voy a hablar de forma plural, hablando siempre en contexto de la iglesia, pero el mismo principio opera para trasladarlo a tu familia y a ti como individuo, como persona. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Es decir, cuando percibas de la forma en la que estoy hablando de la iglesia, también trázalo de forma personal. Entonces, sería: ¿cuál es un creyente poderoso? Aquel que depende de Dios. ¿Qué es una familia poderosa? ¿Porque tiene muchos recursos? ¿Porque tiene mucho dinero? No, bíblicamente una familia poderosa es aquella que ha dependido totalmente y ha aprendido a depender de Dios. Esa es una familia poderosa, y el poder radica precisamente en un tema tan importante como es la oración. Por eso el día de hoy solo voy a predicar un versículo, fíjate bien, y a veces pensamos un versículo, pues nos vamos a salir temprano. Bueno, pues me salieron 15 páginas de este versículo. Entonces, a veces parece, ¿verdad?, que a veces es
resulta más difícil predicar un solo versículo. Pero si traes tu Biblia, te voy a invitar a que la abras, por favor, en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas. La conocemos bien como Colosenses. Y sitúate en el último capítulo. Esta carta solo tiene 4 capítulos. Sitúate, por favor, en el capítulo 4. Y vamos a leer juntos el versículo 2. Antes de que leamos juntos y oremos, por cierto, ¿tú has percibido que normalmente iniciamos las predicaciones y terminamos las predicaciones con una oración? ¿Sí has percatado? ¿Por qué es parte del protocolo? ¿Tú crees que es parte del protocolo? Porque dentro de la liturgia así tiene que ser. ¿Tú crees que sea por eso? Bueno, es precisamente porque cada predicador depende de Dios, en el sentido de que yo no puedo lograr absolutamente nada para que tú puedas tomar la decisión de cambiar, o más importante, estoy tan limitado de provocar algún tipo de transformación en tu vida. Y entonces tenemos y dependemos de la obra que Dios hace. ¿Estás conmigo? Por eso es que oramos. Por eso hay muchas otras razones. Porque el poder de una iglesia está en su oración. ¿Ya estás ahí en tu Biblia? Ahora lo vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Me acompañas? Cierra un momento tus ojos. Padre, gracias por permitirnos tener este tiempo. Hoy queremos recordarnos unos a otros lo trascendente y lo importante que es este estilo de vida. Porque hoy no solamente es preguntarnos si estoy o no estoy orando, sino cómo estoy orando. Por tu gracia y misericordia te pedimos que hoy nuevamente enciendas un fuego de corazón, un fuego de oración en cada uno de nosotros, tu iglesia, que hoy nos vemos una vez más con la necesidad de ver palpable ese poder que, Señor, tal vez hoy carecemos, como personas, como familias y como iglesia. Señor, queremos ver tu poder, queremos ser esos hombres y mujeres que experimentan ese poder de Dios, y que hoy nuevamente hables a nuestra mente, a nuestro corazón, y podamos tomar decisiones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén. Un versículo tan corto con una profundidad inmensa. Otra versión, cito este mismo versículo, es la Reina Valera 60, muy conocida. Dice un poquito diferente: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Percíbelo una vez más: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y permítete otra vez más referenciar este versículo. Prácticamente la idea es la misma. Dedíquense a la oración con una mente alerta, me encanta, y un corazón agradecido. Lo más desafiante de predicar un solo versículo es precisamente el tener en cuenta el contexto. Para que un solo versículo pueda ser predicado en su justo contexto, necesitamos precisamente apelar en eso. Si no, cualquier texto se puede utilizar de una forma tan equívoca para decir lo que la Biblia no dice que dice. Por ello, es importante primeramente entender, y permíteme unos minutos hablar de ese contexto. Nos encontramos en el año 60, 62 más o menos, donde se escribe esta carta. Y es el apóstol Pablo donde está escribiendo esta carta. Pero hay una paradoja, porque el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde una prisión.
Las situaciones que están pasando en la zona de Colosas, porque Colosas era una región, no solamente era una ciudad, la conformaban diferentes, por así decirlo, aldeas. Resulta inquietante. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo en Colosas era una mezcla, yo le llamo de sincretismo. Estaban enseñando una mezcla entre filosofía humana, legalismo judío, ascetismo, misticismo, y había una adoración en los ángeles, inclinada hacia los ángeles. Lo que yo llamo, ya tenemos un problema, porque lo que está amenazando son falsas doctrinas. Lo que está amenazando, la prioridad por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta es entender que la supremacía de Cristo, que es la tesis de los primeros capítulos, es tan importante asentar la base para poder partir de ahí. Es decir, la prioridad de un hombre que está escribiendo con unas amenazas como estas, no está buscando, oigan, ahí les encargo que piden para que me salgan, ¿no? ¿Cómo sería? Para que me dejen libre. No, él no pide por ello, él pide por su liberación. No pide por ello, pide porque el evangelio avance. Y eso es importante recalcarlo. Por ello, en resumen, es importante tener los primeros 2 capítulos de esta carta. El apóstol Pablo centra la supremacía de Cristo. Esa es la base, es importante entender el contexto. Una vez que pone la base, los capítulos 3 y 4 son prácticos. Yo le llamo la parte doctrinal y la parte práctica. Casi toda la mayoría de las cartas del apóstol Pablo tienen esta estructura. La mitad pone la base, la otra parte es la parte práctica. La vida cristiana tiene que tener esa base, esa estructura, una parte sólida que nos dé la dependencia de las verdades de Dios, y 2, la parte práctica, si no está incompleta. Pero lo que me llama ahí es puntualmente la atención es esto, es que al final de esta carta, el capítulo 4, versículo 2, nos muestra este principio de la oración. Por ello, esto es algo increíble que tú y yo debemos de tener en cuenta, porque todo lo que tú y yo podemos encontrar en las verdades de Dios tiene que culminar de forma práctica en nuestras vidas. ¿Cuál es la parte práctica? ¿De qué serviría tener claro la supremacía de Cristo y la nueva vida en Cristo si no te pones a orar? Estoy siendo claro. Si no te dedicas a orar. Por ello, me encanta percibir este versículo. Realmente ha sido un versículo que me enseña la manera correcta de obedecerlo. Por ello, quiero hablarte un poquito de lo que es la estructura de este solo versículo, porque es un versículo que posee una estructura también muy interesante. Primeramente, es un imperativo. Aquí lo tienes en el vocablo griego original que se escribió en el Nuevo Testamento. ¿Sí? El imperativo es dedíquense. Como lo dice la NTV, la Reina Valera, que dice perseveren. Pero este imperativo es no cualquier imperativo, no es una intensidad emocional, como aquí lo estoy colocando, es fidelidad permanente. Es un estilo de vida. Otros vocablos que pueden ser utilizados para esta misma palabra griega es continúen constantemente, o también decidan estar fielmente. Mira qué palabras tan importantes que muestran esta conexión. Este es el imperativo: dedíquense, perseveren, estén conscientes de que esto no es una cuestión emocional, sino es una fidelidad que debe de estar. Ahora, ya que tenemos claramente este imperativo, ahora percibe cómo se dirige hacia 2 áreas.
Número 1, ¿te acuerdas qué es? Ahí tienes tu Biblia. ¿Cuál es? ¿Perseveren en qué? No, no, no. Antes de la oración, ¿cómo dice? ¿Perseveren en qué? Si tienes ahí tu Biblia, a ver, vamos a regresar. Por eso es importante que tomes tu Biblia. Velando en ella con acción de gracias. O en otras palabras, como lo dice la NTV, con una mente alerta y un corazón agradecido. Entonces esta es la intención. El indicativo gobierna estos dos ejes, que es uno velando y otro es agradeciendo. Y esa es la tarea que hoy yo quiero llevar a cabo, a que tú y yo podamos entender esta parte. Porque si tú y yo llegamos al entendimiento de lo que representa eso, no nos vamos a permitir, te digo, dejar de orar. Porque tanto el velar habla de algo, como el agradecer habla de algo. Y el perseverar nos llama a no una mecánica rutinaria, sino que la iglesia tiene que estar despierta en esta accionar. Por ello, quiero decirlo así, la dependencia espiritual de la iglesia, ¿en qué se muestra? En su vida de oración. Definitivamente en su vida de oración. Primeramente, entonces, ya que tenemos claramente nuestro único versículo, vámonos a la primera parte, porque estas representan 3 columnas de lo que es entender la oración. De entender que la oración es más allá de lo que hoy yo puedo levantar un clamor a Dios. De lo que yo puedo percibir incluso que es la oración. Primer columna, y son 3 principales. Número 1 es que la iglesia poderosa persevera en la oración. Una vez di conmigo, perseverancia. Una iglesia que va a tener ese poder es una iglesia que va a perseverar en la oración. Otra vez, perseverar no es un asunto aislado. Perseverar tiene que ver con todo lo que tú y yo estamos haciendo. De hecho, me llama mucho la atención las conexiones que tiene esta misma palabra original en otras partes de las Escrituras. Y me llama mucho la atención, ¿sabes por qué? Porque perseverar implica todo esto. Desde la palabra griega describe una devoción constante, describe el no abandonar, describe el mantenerse firme. No habla de una intensidad emocional, sino habla de una fidelidad. Lo que me llama a entender algo que muchas veces en la práctica nos llama a percibir que la oración nunca fue diseñada para una relación, una reacción en crisis. Digo muchas veces, ¿quién ora? Los que están en crisis. ¿Quiénes no están orando? Los que no tienen tanta crisis. Es decir, la oración no es una llamada de emergencia al Señor. Fue diseñada para convertirse en un estilo de vida. Lo que hoy también puedo encontrar que muchos creyentes solamente oran cuando la vida está doliendo. Pero este permanecer es más allá de yo le llamo una oración extintor. Más bien sería una oración de oxígeno para la vida cristiana. Aquí tienes de fondo unas raíces, ¿cierto? ¿Quién tiene raíces? Un árbol. Un árbol no sobrevive cuando solamente
es regado. ¿De qué depende? De la lluvia, ¿cierto? Y si no hay lluvia, ¿qué pasa con los árboles? Empiezan a secarse. De igual forma, la oración es como la lluvia para cada uno de nosotros. Tiene que ser constante, porque la lluvia a los árboles alimenta sus raíces. Es decir, si tú y yo no podemos vivir de oraciones ocasionales, necesitamos vivir de una comunión perseverante ante Dios. ¿Cómo comienza entonces a debilitarse una vida de fe? ¿Sabes? No hay mucho que rastrearle. Porque una persona no cae inmediatamente o no se desanima de un día para otro. ¿Sabes cómo empieza a perder su pasión, su intención, su devoción a Dios? La pregunta es, ¿qué ha dejado de hacer? Y muchas veces he encontrado que lo primero que se apaga es la vida de oración. Fíjate que esta iglesia, no sé si tú lo sabías, antes de ser iglesia comenzó como un grupo de oración. Si alguien conoce la historia y fue parte de esa historia, saben que nos reuníamos todos los sábados. Ahí nace nuestro tiempo creciendo en la oración. Un grupo de personas nos reuníamos a orar y empezó así lo que hoy es Creación y Vida a Ojo de Agua, la etapa que Dios nos ha permitido. Es decir, las bases con las que inició esta iglesia son bases de oración. Ahora entiendes por qué creciendo en la oración no es para nosotros una sugerencia. Porque no es una sugerencia en la palabra de Dios. Es el ADN del creyente. Charles Spurgeon, un hombre de Dios del siglo XVIII, dijo: la verdadera medida de una iglesia ¿es qué? Es su reunión de oración. Yo he podido comprobar, mira, es un asunto bien interesante porque yo he podido ver la diferencia de una iglesia que ora versus una iglesia que no está orando. Hay muchas cuestiones que ni siquiera tengo que caer de lo que pasa en el ambiente espiritual. He tenido algunas experiencias de gente que ha querido hacer daño a la iglesia. Y no voy a caer tanto enfáticamente en esos ejemplos, pero nunca voy a olvidar cuando una persona dedicada a hacer el mal hace años visitó la iglesia y dijo lo siguiente: pero yo no puedo hacer nada contra una iglesia que está orando. Ahí lo quiero dejar. Y es que la oración, amada familia, recuerda, primer pilar, con perseverancia. Ahora tradúcelo a tu vida, tradúcelo a tu familia. Llévalo al encontrar cuánto de esta perseverancia hay. ¿Realmente nos estamos dedicando? Porque no significa simple y sencillamente es hacer de la oración algo frecuente, no. Implica permanecer fielmente, implica persistir, implica mantenerse fiel, implica continuar cuando sea difícil. Eso es perseverancia. ¿Sabes? Cuando yo empiezo a ver a la iglesia del Nuevo Testamento, ni tenía tecnología, ni tenía tantas estrategias, ni tenía tantos programas, ni tenía tantas cosas que hoy sí tenemos. Pero entonces la pregunta otra vez recae: ¿qué sí tenía? ¿Sabes qué sí tenía? Perseverancia en la oración. Este mismo vocablo griego, ¿por qué el afán de traerte las palabras? Porque esta misma palabrita aparece una y otra vez en el día a día de la iglesia. Un ejemplo, Hechos 1:14, ¿sabes qué dice? Todos, habla de la iglesia, todos se reunían constantemente para orar. Hechos 2:42, se dedicaban continuamente, es la misma palabra. ¿A qué? A orar. Romanos 12:2, Pablo dice: sean constantes
en la oración. Lo que me llama una vez más a regresar a este primer punto, este primer pilar. La idea de la oración nunca es ocasional. Siempre se describe como un estilo de vida. No habla de una intensidad emocional, habla de fidelidad. Familia, ¿por qué Pablo dice en este versículo algo tan... ¿Por qué nada más no dijo oren y ya, no? No dijo oren. ¿Qué dijo? Dedíquense. O mejor dicho, perseveren. Es decir, Pablo manda a no ores cuando tengas ganas, sino haz de la oración una disciplina permanente. ¿Vamos bien hasta ahí? Podemos decir que el primer pilar nos hace mucha inquietud. ¿Por qué? Porque la intención de este árbol, como te ponía en la ilustración, no sobrevive únicamente cuando lleva una tormenta, sino por el agua constante. Esto es un dato que más o menos pude investigar. Hace que sus raíces se alimenten y le dé, si has visto un árbol más fuerte que otro, ¿sabes qué? O una planta más fuerte que la otra, se debe a eso, al riego. De la misma manera es la vida de una persona. Si pudiéramos decir, ¿es perceptible cuando una persona está orando y cuando no? ¿Tú qué crees? Sí es perceptible. Sí te das cuenta. Sí, claro que lo puedes ver. Porque alguien que está confiando, ¿recuerdas que estamos viendo que la oración es qué? ¿El poder de qué? Tú no vas a ver una persona que tiene el poder de Dios desanimada, ¿o sí? Frustrada, ¿o sí? Amargada, ¿o sí? ¿O sí? Entonces la pregunta es, ¿qué no ha hecho? ¿Por qué ha dejado que los problemas y las intenciones gobiernen su corazón? Spurgeon, una vez más lo cito, la verdadera medida de una iglesia no es está en su reunión de oración. No dice en la reunión de domingo, no dice en la asistencia, no dice en las redes sociales. La reunión de oración revela cuánto depende realmente una iglesia de Dios. He tenido la oportunidad de ir a predicar a otras iglesias y una de las cosas que últimamente he podido animar al pueblo de Dios es preguntándoles, ¿tienen reunión de oración? Algunos dicen, estamos empezando, algunos dicen no, algunos dicen sí, pero no, normalmente es la reunión menos concurrida. Y yo entiendo eso. He estado por años, de hecho antes de estar en el ministerio pastoral estuve apoyando un ministerio que se llamó Casas de Oración, un proyecto muy bonito de hacer la cultura de oración en la iglesia local. Y cuando yo escucho esas respuestas, ¿sabes? Y de hecho recientemente lo hice con una iglesia que no tenía reunión. ¿Sabes qué es lo que le llamé y cuál fue el mensaje que le di a esa iglesia? Decidan abrir un tiempo de oración. Porque no podemos mantenernos de forma ajena a esto. Qué padre, familia, que estés orando. Qué padre que, de hecho, mal harías si no estuvieras orando. Ahora, las preguntas que yo tengo es, ¿realmente estás orando conforme a la palabra nos enseña? Y este es el siguiente punto. ¿Realmente podemos decir que nuestras oraciones están siendo efectivas? Porque una vez ya es colocar el principio de perseverancia, ahora nos vamos al siguiente que también me llama mucho la atención. Y es vigilancia. Número 2, una iglesia poderosa, di conmigo, vela mientras ora.
ya sea en la Nueva Traducción Viviente que dice con una mente alerta, o en la Reina Valera, ¿cómo dice? Otra vez, aquí está, velando en ella, ya sea velando en ella o con una mente alerta, da a entender este segundo punto. Necesitamos entender qué es esa vigilancia. Y eso es lo que quiero transmitirte en los siguientes minutos. Porque el vigilar, la vigilancia en la oración o el velando en ella va más allá de mantenerse despierto. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Que esté despierto todo el día? No, que estés atento. Y yo te pregunto, ¿cuántas cosas que hoy están sucediendo a lo largo y ancho de nuestro mundo no tienen una intención a la cual tú y yo tengamos que responder? ¿Estás atento a lo que pasa en el mundo? ¿Estás atento a lo que se está promoviendo? ¿Estás atento a lo que está sucediendo en tu propia vida, en tu propia familia? Porque todos esos son indicadores, amada familia, de permanecer alerta. ¿Sabes cuántas veces el Señor Jesús usa esta palabra, esta misma palabra, para referirse a eso? No describe un momento de insomnio físico, describe una sensibilidad espiritual. ¿Sabes? ¿Te acuerdas del famoso pasaje cuando sus discípulos se quedaron dormidos? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y les dice, no pudieron ni orar ni siquiera, ¿qué? Una hora conmigo. ¿Qué crees? Usa esta misma palabra. Mateo 26:41, Marcos 13:33. Estén despiertos. Un puritano del siglo XVIII llamado John Owen dijo lo siguiente: el hombre que no vigila su corazón pronto dejará de vigilar en oración. Es decir, ¿qué implica esta vigilancia de la que te estoy hablando? ¿Dónde radica ese poder? Por lo menos por la exégesis que pude hacer, implica 4 cosas. Número 1, una vigilancia contra el pecado. Es decir, ¿tiene que ver todo eso? Sí. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué hoy puede estar tu corazón enfriado? Pregúntate, ¿cuánto está enfriado tu corazón, mi corazón? La respuesta es por el pecado. Y yo tengo que vigilarme contra el pecado constantemente. Número 2, tengo que vigilarme contra, no solo el pecado, contra la tentación, que es la antesala del pecado. Puedes decir, no, yo no estoy en pecado, pero estás lidiando con tentaciones, ¿cierto o no? Y la vigilancia es eso, reconocer cuáles son los ataques o las estrategias que el enemigo está haciendo. Número 3 es la vigilancia sobre las oportunidades. Familia, hay oportunidades que tal vez se están presentando y por no estar atento, con una mente alerta, como dice NTV, ¿sabes qué puede estar pasando? Estás dejando pasar las oportunidades. A veces hay puertas abiertas para que hagas y extiendas el reino de Dios, y por no tener esto, ¿sabes qué? No lo terminas haciendo. ¿Estoy siendo claro? Y número 4, la vigilancia también tiene que ver con respecto a la voluntad de Dios. Hoy en día hay muchas veces la pregunta más inquietante dentro de la consejería es que las personas piensan o pueden creer que están haciendo la voluntad de Dios cuando están totalmente ajenas a ella. ¿Y sabes por qué pasa? Porque no hay esta vigilancia. Una vez más repito, vigilancia contra el pecado, vigilancia contra la tentación, vigilancia sobre las oportunidades y 4, vigilancia respecto a la voluntad de Dios. Es decir, yo tengo que orar no permitiendo que mi corazón se enfríe.
Orar reconociendo los ataques que el enemigo tiene hacia mi vida. 3, orar por las oportunidades que estoy teniendo para que yo las pueda discernir. Y 4, no orar mecánicamente, sino orar buscando la voluntad de Dios. Por eso aquí abajo le puse esta nota: reconocemos que vivimos en medio de una batalla espiritual y necesitamos, en otras palabras, discernimiento. Y finalmente llegamos al tercer y última columna. Otra vez, ¿cuál fue la primera? Perseverancia. Perseverancia, porque una iglesia poderosa persevera en la oración. Número 2, vigilancia, porque una iglesia poderosa vela mientras ora. Y número 3 y último, gratitud, porque una iglesia poderosa agradece mientras ora. Matthew Henry, otro puritano del siglo XVIII, dijo: quien sabe agradecer por las misericordias recibidas tendrá siempre nuevas razones para orar. ¿Sabes cuántas veces aparece la gratitud en la carta que estamos viendo? En el capítulo 1, 2 veces, en el capítulo 2, una vez, en el capítulo 3, 2 veces y en el capítulo 4, una vez. Es de este versículo. Y esto revela un tema importante en la carta. Una iglesia que está agradecida va a estar constantemente orando. La gratitud no es simple y sencillamente una lista de peticiones. Mira, y aquí es donde quiero enfatizar algo, porque tú puedes pensar o creer que estás orando cuando basas una oración tal vez a la cotidianidad del día a día. Mira, hace tiempo yo recuerdo haber visto un pequeño cortometraje de lo que era el crimen organizado, cuando ya lo habían detenido a cierto personaje. Y voy a resumirlo así: lo entrevistan un especialista en la materia para ver cómo piensa y le pregunta: oye, ¿cómo iniciabas? No voy a dar detalles, voy a decirlo así: ¿cómo inicias tu día haciendo tus fechorías? Lo resumo y esta persona dijo: pues yo inicio mis días haciendo antes de hacer mis fechorías, encomendándose tenía una divinidad, ¿sabías? Tenía una divinidad. ¿Y sabes qué le decía? Pues divinidad, como se llame, que este día me alcance el tiempo para hacer mis fechorías. Y parece muy infantil, pero ¿sabes? A mí inmediatamente a mi mente, ¿sabes qué he vivido? No de forma similitud, pero yo dije: ¿cuántos creyentes no tienen esa misma intención? Pensando, o tal vez solamente mutando, obviamente, pero voy a decirlo así: tal vez tu estilo de vida está siendo totalmente como tú quieras, no a la dependencia de Dios, sino a tu independencia, y quieres que Dios te avale todo eso. Entonces la pregunta es si tu oración está siendo lo más bíblica posible, apegada a lo que la palabra de Dios nos enseña. Mira, te voy a decir como lo que yo he percibido a lo largo de mi caminar en Cristo, y no estoy señalando a nadie, pero si tu oración se parece más a esto, ¿cómo sería una oración coloquial? Señor, te encargo la casa, te encargo los hijos, te pido porque hasta por el perro, cuida el coche. Analiza lo que estamos diciendo, analízalo. ¿En qué momento hubo una interacción, ya digamos, ni siquiera de gratitud, sino en qué momento realmente se ve la dependencia? Otra vez, o es como este personaje que te dije, que lo único que estaba pidiendo era que se avalaran sus fechorías. No, yo creo que cada vez tenemos que hacernos la pregunta: si mi oración cada vez más está alineada a la voluntad de Dios,
De otra forma, es una oración ineficaz. A lo largo de los años he hecho una estructura para poder ayudar y abonar a cómo oras. Y tomando el acróstico Casa de Oración, elaboré este breve resumen de lo que puede contener una oración bíblica. Una oración basada, no como te dije, en las intenciones simple y sencillamente del día a día. Y yo le puse así casa. Casa de la primera letra C, que es confesión. Porque si tu oración diaria no te lleva a rendirte a Dios, no está pegada a lo que la Biblia nos enseña. Es decir, cada persona que se expone a Dios debería de preguntarse: ¿estoy bien, Señor? ¿Puedo seguir haciendo esto? Pero también la oración bíblica nos llevará siempre, ¿sabes a qué? Número 2, la letra A, la. ¿Cuánto de tu oración es para adorar y exaltar? O sea, hemos reducido la oración como si fuera la lista del súper. Me falta esto, no tengo aquello, y te pido que me avales en esto. ¿Y en qué momento adoraste? ¿En qué momento exaltaste el nombre de Dios? ¿En qué momento hubo un reconocimiento de quién es Él y quién eres tú? Número 3. Sí, porque la súplica a lo mejor es la única área que estamos familiarizados, ¿verdad? Porque nos gobierna la preocupación, nos gobierna la ansiedad, nos gobierna tal vez alguna otra emoción. Pero la oración no solamente es la súplica, tiene su lugar, pero también aquí está lo que te decía, es que acción de gracias. Ahora, no pretendo con esto decirte que así tiene que ser siempre. No, lo que yo te estoy invitando es que te preguntes cuántos de estos elementos al día de hoy están presentes en tu oración. Porque a veces, otra vez, si nos centramos en la súplica, ¿y en qué momento agradeciste? ¿Y en qué momento agradeciste en todo lo que tienes? ¿Sí? Porque eso es algo que a mí me llama mucho la atención en entender este último punto. La gratitud mantiene viva la fe. Una iglesia que crece en la gratitud voy a decirlo así, protege un corazón descontento. Nos recuerda la fidelidad pasada de Dios mientras esperamos su provisión futura. Es decir, una iglesia que crece en este tercer elemento no solamente trae la lista de peticiones, sino agradece antes de pedirlas. Qué importante entonces. La gratitud evita que la oración se convierta únicamente en algo que no incluya lo que es el estar agradecido. En otras palabras, no solamente es decir gracias, es vivir en gratitud. La gratitud evita que la oración solo sea una lista de peticiones. ¿Bien? ¿Ya viste cómo un simple versículo puede contener todo? Tanto. Un versículo que puede ser hoy tan apremiante para nuestras vidas espirituales. Te digo algo, esta iglesia no va a buscar mejores métodos. Esta iglesia buscará mejores hombres y mujeres de oración, porque ahí radica su poder. Aquí están en resumen los 3 pilares. Una vez más, perseverancia, vigilancia y gratitud. Ahora comprendes que es cada vez más dónde radica el poder, en cuán dependiente estás a Dios. Ahora, ¿por qué hoy en día podemos estar congregacionalmente, familiarmente o personalmente? Porque nos hemos hecho más independientes y no más dependientes a Dios.
Juan Calvino dijo: la oración es el principal ejercicio de la fe. ¿Cómo están tus columnas? ¿Qué tanto puedes decir el día de hoy que has elevado esta intención? Una vez más regresamos al texto bíblico y quiero terminar para que hagamos de esto algo práctico. Una vez más, léelo fuerte conmigo. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. En otras palabras, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si vamos a ser una iglesia poderosa, vamos a poner estas columnas. No estamos descubriendo el hilo negro. Solo es preguntarnos: ¿ahora entiendes por qué estás tal vez como estás? ¿Ahora entiendes tal vez por qué te aqueja más una cosa que la otra? Es que en algo tan práctico no hemos podido levantar esa dependencia absoluta. Te voy a invitar que en esta mañana te pongas en pie y vamos a hacer esto práctico. En una predicación que habla sobre la oración, ¿qué tendríamos que hacer? Familia, reflexión pastoral. ¿Sabes qué me doy cuenta muchas veces? Que muchos creyentes pasan muchos años y pueden seguir pasando los años. Y te digo algo: no saben orar. Y es algo que puedes decir: oye, es tan básico, pero efectivamente no saben orar. ¿Y sabes por qué no saben orar? Porque no tienen una vida de oración. ¿Y sabes por qué no tienen una vida de oración? Porque han crecido en independencia absoluta. Y ahora entiendes por qué. Ya ves, el problema es de fondo. ¿Y por qué? O sea, va más allá de no orar por obligación. Es que han creído que ellos pueden o que podemos solos. ¿Sabes qué es el acto más orgulloso de una persona? Que vive sin orar. ¿Cuán orgulloso puede ser? Pregúntate cómo está tu vida de oración. Porque la oración es 100% dependencia. La oración bíblica, ahora lo acabas de... Lo demás, voy a decirlo así, pues como este personaje. No, eso no es oración. Porque la oración nos lleva más a esto.